Porque somos maestros como tú. Porque también somos padres. Porque somos estudiantes. Porque al igual que tú, buscamos la excelencia educativa. Por eso y más, invitamos especialistas que como nosotros tienen algo en común. Bienvenidos. 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 Buenos días, los saluda Alicia Piña García. Hoy es miércoles 8 de noviembre. Se encuentra con nosotros el doctor Jesús Vargas Miranda, coordinador general del Centro de Maestros de Tonatico. Voy a recordar un poco de la trayectoria profesional del doctor, quien nos hizo favor de estar con nosotros ya en 2 programas anteriores, hablándonos sobre la asesoría y acompañamiento para la mejora de los aprendizajes en el aula. El doctor Jesús realizó su especialización en investigación educativa, la maestría y el doctorado en Ciencias de la Educación en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Ha cursado diplomados en diversas instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Anáhuac, la Universidad Panamericana, en la Universidad Autónoma de Madrid, España, y ha sido acreedor a diversos reconocimientos y autor de varias publicaciones. Le damos la bienvenida, doctor, y muchas gracias por su presencia nuevamente en este programa. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muy contento de estar nuevamente aquí contigo, con nuestro auditorio, y pues gracias por la oportunidad nuevamente. Pues a partir de hoy contaremos con la participación del maestro Edgar Orozco Mendoza, director general de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, quien les comentábamos la semana pasada va a compartir su producción llamada Chula la Matemática. Así es que esperamos sus comentarios, opiniones y puntos de vista, para lo cual les dejamos nuestros teléfonos y las redes sociales. Chula la matemática. Chula la matemática. Chula la matemática. Hoy quiero platicarte de las categorías del premio Nobel y del por qué las matemáticas no son premiadas aquí. Fíjate que Alfred Nobel fue un científico y empresario sueco. De entre los más de 300 inventos que patentó, destaca la dinamita. Esta le dio a ganar mucho dinero, pero también le dio mala fama. El inventor de la muerte, le decían. Apesumbrado con esa mala fama, decidió donar el 94% de su fortuna en la creación de un fideicomiso que premiara a personas o instituciones notables en las áreas de física, química, paz, literatura y economía. Lo curioso es que las matemáticas no están consideradas. Asunto muy raro, ¿no? Hay una versión que lo explica y te la quiero platicar. Narra la historia que al inicio sí estaba considerada la matemática, pero cuando Nobel preguntó acerca del candidato que la ganaría, la medalla, este era Gustav Miftah Leibniz. Leibniz era un matemático con el que Nobel había tenido un problema de faldas, de amoríos. Nobel dijo entonces: no le voy a dar parte de mi fortuna a ese canalla, borren las matemáticas. Y por eso no aparece. Lo bueno es que en 1936, el canadiense John Fields, enojado por esta grosería a la matemática, decidió donar su dinero para premiar a los matemáticos destacados. La medalla Fields se otorga cada 4 años. El premio consiste en una medalla de oro y dinero en efectivo. Investiga más acerca de la medalla Fields y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco, sígueme en mis redes sociales. Edgar Orozco en Twitter y Facebook. Nos escuchamos la próxima clase. Su opinión nos es muy importante. Escríbanos. Algo en común. @gmail.com o encuéntrenos en Facebook como Algo en Común. Llama. Al 275-5627 275-5627 o al 01800-590-3000. Mensaje de texto al 7224 43.600.
Doctor Jesús, en las entrevistas del pasado 9 de agosto y 13 de septiembre se desarrollaron conceptos como formación y asesoría que nos permiten darle contexto a la entrevista de este día. La formación como uno de los soportes más importantes para el desarrollo de la asesoría pedagógica a las y los maestros de educación básica y la asesoría que se colocó sobre la mesa de análisis como una posibilidad para generar un trabajo de acompañamiento a las y los maestros en las escuelas de educación básica. Y ante la propuesta pedagógica de centrarse en el aprendizaje y en los estudiantes, se planteó en su intervención previa este avance de la asesoría que va en primer movimiento, del exterior al interior de la escuela, en un segundo movimiento pedagógico que coloca la acción al interior de la escuela y finalmente el tercer movimiento que lo coloca en el aula. Para iniciar, por favor, contextualícenos este planteamiento y ubíquenos qué y desde dónde avanzaremos en esta nueva oportunidad de generar diálogo para pensar la enseñanza y el aprendizaje. Pues muy bien, hemos comentado, como bien lo plantea, dos conceptos centrales, que es la formación y la asesoría. Hoy intentamos darle como cierre al planteamiento en lo que tenemos oportunidad en este tiempo, que sería qué hacemos cuando ya llegamos al aula los asesores. Esto es, a final de cuentas, organizamos un proceso de acompañamiento, decíamos, que nos permite incluso al mismo tiempo irnos formando como asesores y generar condiciones de formación para los docentes en el aula, las maestras y los maestros. Y ante la propuesta de centrarnos en el aula, la idea es básicamente cuando llegamos ahí, que vamos a realizar los asesores, que permita realmente generar una conexión entre la enseñanza y el aprendizaje, mediada, decíamos, por el diálogo. Hoy la propuesta sería básicamente agregar un concepto que nos ayuda muchísimo para complementar la propuesta, que sería la reflexión de lo que hacemos los maestros y las maestras en el aula en cuanto a enseñanza y en cuanto a aprendizaje. Entonces hoy la propuesta está en centrarnos en esta parte de cierre, y entonces hoy propondríamos un poco ver cómo recuperamos la práctica y cómo procesamos la reflexión, cómo proponemos la reflexión, y al final de cuentas cómo dejamos esa reflexión para otros, ¿verdad? Que sería a través de la escritura, que es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Ok. ¿Y cómo se desarrolla un acompañamiento? Esto es, ¿qué hace un asesor cuando entra en el aula? Muy bien. Hay diferentes estilos, formas, por decirlo de alguna manera, que nos permiten irnos acercando al otro, al maestro, a los alumnos. Obviamente, y pues lo primero es tener la confianza de los otros. Esa es una parte medular. Esto es, cuando uno entra al aula, no constituirse en un agente. Bueno, siempre lo es extraño, pero al final de cuentas, ¿qué tanto nos vamos ganando el espacio del aula? Esto es que nos vean llegar con ánimo, con gusto, de decir, viene alguien que no viene a fiscalizar, sino viene a acompañar el trabajo, ¿no? Entonces, hay diferentes posibilidades ahí, que es las que vamos a ir desarrollando en cuanto estos minutos nos lo permitan, pero la recuperación de la práctica por parte del asesor es fundamental. Esto es cómo realizo una observación, cómo realizo un registro, cómo me acerco a dialogar con la maestra, con el maestro, con los alumnos, para hacer esa relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Y, por ejemplo, ¿qué sucede posteriormente que se realizó un acompañamiento en el aula a un maestro o maestra? Sí, esa parte es muy importante porque, por ejemplo, en las propuestas, diríamos, clásicas, como la de Donald Schoen, por ejemplo, que es uno de los teóricos importantes de la reflexión de la práctica, nos plantea la importancia que tiene de esos momentos de reflexión que tiene el sujeto que se forma o el sujeto que desarrolla una práctica. Para él, esos momentos de reflexión son los que le pueden hacer la diferencia entre una práctica y otra. La propuesta, por ejemplo, de Perrenau, que mucho se ha considerado en nuestro país al respecto de las competencias, tiene un texto sobre reflexionar la práctica, nos plantea que la reflexión puede estar dada en 3 momentos. La primera es en la misma práctica, en el momento en que estoy desarrollando la práctica.
la segunda es después de la práctica y la tercera es qué vamos a hacer con esas reflexiones, ¿no? Ya después, fuera del momento de la práctica. Entonces, a mí me parece que esta puede ser, por eso les comento desde el principio, que hoy abordaremos uno de los conceptos que nos puede dar la gran posibilidad de hacer la diferencia en la práctica. Esto es reflexionar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y a partir de ahí tomar decisiones en adelante. Muy bien, de acuerdo a la experiencia de asesoría y de investigación que ha realizado en este contexto inmediato en el que se desenvuelven los maestros, ¿qué importancia tiene esta reflexión docente? Lo básico que puede ayudar, según la experiencia que nos ha ido dejando el trabajar con diferentes zonas escolares en la región, como lo planteaban las otras entrevistas, que al final de cuentas la relación entre la teoría y la práctica, como lo establecimos con Paulo Freire desde la primera entrevista, es esencial. Don Paulo Freire nos decía en un texto sobre la pedagogía de la esperanza, nos comentaba, no es tan importante repetir teoría, lo importante es revisar cómo la teoría nos puede ayudar para leer nuestra práctica. Y en eso de leer nuestra práctica, incluso él hace un planteamiento sobre Vygotsky, dice, ¿para qué le sirve a un maestro conocer a Vygotsky? Por conocerlo. Entonces dice, es muy importante, sí, pero lo más importante no es tanto conocer a Vygotsky, sino cómo puedo usar la propuesta de Vygotsky para leer los problemas que tengo, tal vez en Zacualpan, tal vez en Almoloya, en Tezcaltitlán, o en Tenancingo, en Tonatico, en Ixtapan o en Coatepecarinas. Esto es contextualizar la propuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esta parte de la reflexión nos ayuda muchísimo para ir contextualizando lo que tenemos, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde podríamos ir, que es lo que dice Perreno. Esto es dice que la reflexión tiene 3 momentos, que es la retrospectiva, la parte presente y la prospectiva. Entonces estamos reflexionando desde un presente, pero lo estamos haciendo con una experiencia que tenemos, ¿verdad? Claro. Y a partir de ahí entonces proyectamos, dice, hacia un futuro. Esto es, él plantea que a final de cuentas, cuando uno realiza una planeación de una secuencia, como hoy lo están haciendo los maestros para evaluarse, siempre están pensando en lo que les funcionó, claro, para poderlo ajustar y aplicar con los diagnósticos que tienen de los niños para proyectarlo hacia adelante en sus actividades u orientaciones didácticas, como hoy se les conoce, ¿verdad? Muy bien. Oiga, doctor Jesús, ¿existen algunas propuestas de las cuales las y los docentes puedan reflexionar la práctica tanto de manera verbal como por escrito? Muy bien. Qué bueno que plantea esa pregunta, porque específicamente ahí es donde está el alma de la entrevista del día de hoy, lo que quisiéramos un poco abonar a este planteamiento. Dice el maestro, me dicen que reflexione, pero no me dicen cómo. Me dicen que mejore, pero no me dicen cómo. Entonces me quedo así como en la incertidumbre, decía él. Bueno, y ya esto sería bueno, ¿no? Quedarse en la incertidumbre y plantearse preguntas. Pero básicamente la propuesta que traigo y que estamos proponiendo del Centro de Maestros de Tonatico y varios centros a nivel estatal, porque como lo planteamos en el previo a la entrevista, realmente es un trabajo que en general, en gran parte estamos desarrollando con la Subdirección de Formación Continua a nivel de los 26 centros de maestros. Okay. Ejemplo, lo que se puede hacer una vez que ya llegamos al aula y que estamos trabajando con los maestros es efectivamente recuperar la experiencia, que incluso es uno de los textos hoy propuestos para transformar la práctica de la escritora mexicana Cecilia Fierro, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en sí con la experiencia recuperada en el aula? Hay 2 posibilidades. La primera es que el asesor recupere a través de un registro de observación directo lo que está sucediendo en el aula, para tener elementos con los cuales, posteriormente, sentarse con el maestro o la maestra acompañada y establecer un diálogo a través de preguntas básicas como ¿cómo te sentiste en el momento de desarrollar la enseñanza? ¿Cómo viste a tus alumnos? ¿Por qué te funcionó lo que aplicaste en esta secuencia o en esta estrategia? ¿O por qué no funcionó?
que son preguntas básicas que nos permiten a nosotros, como decía hace un momento, regresar, hacer una retrospectiva al presente, para después decir, ¿y cómo lo podría realizar de otra manera? Entonces, en este sentido, la primera propuesta podría ser como externa, por decirlo de alguna manera, que la práctica la recupere el asesor, pero aquí nos quedamos desde el ojo del asesor. Me parece que todavía nos quedamos un poco, puede ser funcional, pero me parece que todavía nos quedamos un poco a distancia. Entonces hay una propuesta que estamos impulsando y que incluso ya aparece en la revista que presentamos, en la revista del número 1 del Centro de Maestros de Tonatico, Lecturas del Sur, sobre la narrativa pedagógica. Esta propuesta obviamente no es nuestra, la recuperamos de propuestas del sur que se están haciendo, por ejemplo, en Argentina, en Chile, entre otros países, se llaman documentación narrativa. Entonces lo que estamos proponiendo es que la recuperación de la experiencia de la práctica no sea desde el asesor, sino sea desde el propio docente, maestra o maestro. A esto le estamos llamando relatos pedagógicos o documentación narrativa, como ellos le llaman. Es un poco rebasar la idea de que nos quedemos en la primera capa, que tampoco es mala, tampoco es deficiente, pero es una primera capa de la práctica, que sería la parte normativa, por decirlo de alguna manera. La planeación, el informe, la entrega de puntualidad, de calificaciones, que diríamos que es como el discurso de la primera capa, que es la capa administrativa. Pero la otra parte que tiene que ver con la sensibilidad, con la historia, con la propia biografía de los sujetos, la pregunta es ¿dónde queda? Entonces, en este sentido, partimos de un concepto básico para esto, que es la experiencia del docente o de la docente y de los alumnos. Y aquí quiero recuperar un concepto de Jorge La Rosa, que dice o plantea o nos ayuda a entender que la experiencia es algo central para poder pensar la práctica de la docencia. Porque él señala en una entrevista que le hacen precisamente sobre la experiencia, cita a María Zambrano, una educadora española que vino a México, a América Latina, por cuestiones de la Guerra Civil Española. Y entonces, en un artículo muy precioso de Zambrano, que se titula El temblor del maestro, habla precisamente sobre esta parte del temblor del maestro, esto que el maestro siente, esto que el maestro vive, esto que al maestro le pasa al momento en que está con un grupo desarrollando una práctica. Entonces esa parte se nos hace sumamente importante, sumamente central para lo que hemos planteado aquí, que es formarnos y para desarrollar una práctica que vaya mejorando lo que hacemos a través del diálogo, obviamente. Claro. Entonces la propuesta sería básicamente esta: a partir de la experiencia, dice La Rosa, la experiencia es algo que nos pasa. Incluso él en esta conferencia que está disponible en redes señala, si hemos leído, por ejemplo, La Metamorfosis de Franz Kafka y nos vemos frente al espejo y no vemos nada, dice, algo no está pasando bien. Entonces, en ese sentido, la experiencia tiene que ver con algo que nos pasa, y la práctica es algo que les pasa a los maestros, es algo que nos pasa. La pregunta es ahora cómo recuperarla. Y entonces ahí encuentro que la posibilidad puede ser la documentación narrativa, la escritura de relatos pedagógicos. Esto es, que el propio maestro elija lo que quiere escribir a partir de algo que le haya pasado. Entonces la recupera. Hay un pequeño procesito, obviamente, del que se habla acá, que sería ir escribiendo las narrativas. Y el primer punto sería identificar y seleccionar una experiencia. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Está un poquito más allá, perdón por la comparación, está un poquito más allá de lo que se puso como de moda, esto de las experiencias exitosas. O sea, no tiene que ver exactamente con algo así, sino tiene que ver con una experiencia que el maestro elija, porque es una experiencia que a él le es relevante, que tiene sentido para él y que merece ser recuperada. Entonces, por ejemplo, Riquer, en Tiempo y Narración,
que es uno de los argumentos que utilizan para la narrativa y la documentación pedagógica, plantea que pues la vida es un relato. Sí. La vida es un relato. Y entonces, obviamente habla de diferentes tipos de relato, ¿verdad? Pero él señala que la mejor forma de que me des cuenta de quién eres es a través de una narración. O sea, nárrame algo de tu vida y seguramente me empiezo a conectar con algo que para ti tiene sentido. Hacía un ejercicio ayer con una maestra y le preguntaba, ¿qué recuerdas, a propósito de lo que hoy nos presentó nuestro director, qué recuerdas de la clase de matemáticas? De tercero de secundaria, ella es directora de un colegio. Dice, ¿de contenidos? No, creo que no. Le digo, ¿pero qué recuerdas en sí de lo que pasó en matemáticas? Y me recupera varias cosas. O sea, empieza a comentar varias cosas. Incluso si ese ejercicio lo ponemos por escrito, con esta propuesta, ella puede empezar a hacer una recuperación de su memoria sobre esos acontecimientos precisamente pedagógicos que sucedieron en ese momento. Y entonces lo primero sería identificar y seleccionar algo de lo que queremos escribir, o algo de lo que queremos proponer, ¿verdad? Eso sería lo primero. Lo segundo dice en un texto que nos proponen, por ejemplo, los compañeros de Argentina, que se llama Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas, de la cual coordina el doctor Daniel Hugo Suárez, que en la jornada anterior de Centros de Maestros estuvo con nosotros a través de una videoconferencia, precisamente en vivo de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, en este sentido, aquí podemos encontrar la metodología para quien se interese, más allá de esta entrevista, en producir relatos pedagógicos, maestras, maestros, ¿no? Al respecto de esto. Hay toda una metodología. Entonces, la segunda parte sería escribir y reescribir la experiencia. Esto es, no se escribe de una vez y para siempre, sino que vamos haciendo memoria, precisamente cuando entramos en diálogo con el otro. Y ahí es donde puede entrar la relación y la recuperación de la práctica a través de la asesoría. Digo, ¿qué hacemos después o qué posibilidades hay cuando llega el asesor a trabajar con las maestras y los maestros? Bueno, una puede ser que él recupere la práctica, pero otra puede ser que después de terminada la práctica, entonces inicie un proceso de documentación narrativa con las y los docentes, con quien corresponde. Es muy bonito porque no solamente lo estamos diciendo, sino que ya lo estamos aplicando. Qué bien. Y resulta que empezamos a recuperar acontecimientos, sentidos de la práctica que no teníamos presentes, pero que están ahí en nuestra memoria. En nuestra memoria, ahí reclutados, por decirlo de alguna manera. Pero al momento, esta parte es muy bonita de escribir y reescribir, porque se trata, como lo dicen en el documento los compañeros argentinos, de recuperar los vestigios de la memoria al respecto de los hechos pasados. ¿Cómo se recupera para un docente? Pues a través de su planeación, a través de los cuadernos de los niños, a través de las fotografías, que hoy son muy comunes, ¿verdad? De las fotografías, a través tal vez de los cuadros de calificaciones, a través de los trabajos que produjeron los niños, a través de eso. Entonces, en este sentido, se le da un orden lógico y lo segundo sería empezar a hacer, por decirlo de alguna manera, la primera escritura. Esto es, no se trata de buenas o malas escrituras, simplemente se trata de escrituras. Cuando liberamos a los maestros y a las maestras de decir una experiencia exitosa o tienes que escribir para concursar, parece que las cosas fluyen de otra manera. Empiezan a escribir lo que quieren, lo que para ellos tiene sentido, que al final de cuentas eso es lo que nos conecta con una experiencia y que, como se plantea en esta metodología, puede ser incluso un dispositivo de formación muy interesante para las maestras y los maestros, porque pasamos de una relación dialógica entre dos a una relación dialógica en un colectivo. Ese es el segundo agregado de esta maravillosa propuesta, hasta donde la conozco, ¿sí? Esto es, no solamente se reflexiona, decía la vez anterior, que el colectivo, el consejo técnico no está dando para desarrollar toda esta parte, porque pues bueno, es técnico, pero al final de cuentas esta es una segunda posibilidad, una propuesta de, una vez que desarrollamos la asesoría, empezar a recuperar la memoria de esos acontecimientos de la práctica, de la enseñanza y del aprendizaje, y empezarlos a pensar junto a otros. Pero se piensa con un método. Porque les comentaba, nos dicen reflexiona, pero no decimos cómo, ¿verdad? Y entonces la propuesta sería que una vez que el asesor ingresó al aula, incluso podría ser que no hubiera ingresado,
Ahí la parte del asesor puede ser que entre al colectivo para un poco ir coordinando pues la primera escritura tal vez de la experiencia. Lo que se sugiere es de que esa escritura puede ser editada pedagógicamente, como lo dicen acá. Esto es, que la puedan compartir en el colectivo, que escuchen comentarios, que escuchen preguntas. Porque no sé si te pasa que cuando nos preguntan recordamos cosas que no estaban tan presentes. Claro. Ajá. Y además compartir y leer lo de los demás nos puede también servir para decir, no, pues a mí también me pasó. Es correcto. Exactamente, por ahí está la parte, ¿verdad? Ajá. Bueno, y la última posibilidad sería entonces, este documento que ya tenemos, hacerlo circular con otros docentes y vendría una segunda y una tercera escritura. Doctor, ya se nos acabó el tiempo. Sí, creo que nos va a hacer falta otra entrevista, porque lo que usted comenta es muy interesante, sobre todo nos está llevando de la mano con esta experiencia de qué hacen los centros de maestros, porque a veces como que no lo tenemos bien claro, pero me encanta platicar con usted y que nos explique esto así, gota a gota. Así muchísimas gracias. Esperemos que podamos contar nuevamente con su presencia. Claro que sí. Bueno, enviarles un saludo a mis maestros de la región, de todo el estado y de donde nos escuchan los maestros, comentarles como lo hemos planteado, pues que no están solos, estamos intentando pensar, ¿verdad?, cosas que ayuden a acompañarles el proceso. Esta puede ser muy interesante, no es la única, tampoco es la mejor probablemente, pero por hoy nos parece que nos puede ayudar a reconcentrarnos en recuperar una memoria de la docencia y a escribir de nuestras experiencias, ¿verdad? Y a dejar ahí vestigios por escrito. Le agradezco muchísimo. No, pues muchas gracias. Recuerde que si está interesado en este tema puede buscarnos en Facebook como Algo en Común y ahí obtendrá la información de nuestros programas. Doctor Jesús Vargas Miranda, coordinador general del Centro de Maestros de Tonático, le agradecemos por acompañarnos el día de hoy a este programa. Le agradecemos también a Carlos Tapia en la operación, a Bárbara Rito en los teléfonos, a Norberto Barón en la producción de la barra informativa institucional. Se despide de ustedes Alicia Piña García en la producción y locución. Gracias por el favor de su atención. Gracias por acompañarnos. Recuerda, tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 9:30 de la mañana. Algo en Común, un espacio coproducido por la Secretaría de Educación y Radio Mexiquense.